Hola, muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de las Conversaciones en Casa. Esta noche de nuevo la casa en el planeta. Estamos hablando de los temas ambientales que nos preocupan y nos gustan aquí en la ciudad capital y en el área metropolitana. Esta noche, martes, probablemente está cayendo un fuerte aguacero en sus casas. Como esto es pregrabado, no tenemos imágenes de lo que puede estar sucediendo, pero ustedes pueden entender, porque seguramente han vivido las emergencias climáticas y pluviales de los últimos días, cuánto nos preocupa cuando llueve mucho o cuánto nos preocupa cuando llueve poco. Los caños de Bogotá tienden a desbordarse continuamente. Las imágenes de la ciudad con motociclistas sumergidos, con personas en riesgo, nos recuerdan a veces también las imágenes de Barranquilla con sus arroyos caudalosos y todos los desastres que han causado. La semana nos ha traído noticias muy lamentables del efecto del huracán Iota en Providencia, un evento climático realmente inusitado y desastroso que dejó a la isla completamente destruida. En Dabeiba muchísimas personas fallecieron por una alud que sepultó varios vehículos en una carretera. Y así podría seguir enumerando muchísimos eventos climáticos que han dejado comunidades enteras. En el Chocó vimos a la gente en sus techos, en Cartagena, en las calles tratando de salvar sus pertenencias. Pero es una imagen relativamente frecuente. Las inundaciones y el exceso de agua en estas épocas existe probablemente desde hace miles de años. Y nos preguntamos cómo hemos lidiado con esas inundaciones cuando no había retroexcavadoras, cuando no había jarillones, cuando no había alcantarillado. ¿Qué pasaba en el siglo XIX? ¿Qué pasaba en el siglo XII? ¿Qué pasaba en el siglo I de nuestra era cuando los primeros pobladores de Bogotá estaban en la sabana tratando de sobrevivir? Para entender un poquito esa circunstancia y saber si algo hemos aprendido o podemos aprender hacia el futuro, hemos invitado hoy a una persona experta en el tema de ingenierías prehispánicas y el manejo de las inundaciones de ese momento, digamos, de la historia. La doctora Lorena Rodríguez Gallo, quien es profesora del Departamento de Historia de la Universidad Nacional en este momento, es doctora en arqueología de la Universidad de São Paulo, con una tesis que en portugués es Agua e Paisagem Agrícola en dos grupos prehispánicos de la sabana de Bogotá. Fácil. Es magíster en arqueología prehistórica, arte rupestre de la Universidad de Trás-os-Montes y Alto Douro, con una tesis similar sobre el manejo del agua en la sabana de Bogotá, especialmente en el sistema de camellones del río Tunjuelito. Ella es historiadora de la Universidad Nacional y licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bienvenida, Lorena, a la Casa en el Planeta. Muchas gracias, Brigitte, por la invitación. Bueno, Lorena, me imagino que está dedicada a dictar clases y a hacer su investigación también en modo remoto, como muchos académicos y Sí. muchos profes en la universidad. ¿Cómo le ha ido con eso? Bien, no, pues un poco difícil, sí. Llevo ya todos estos meses desde marzo confinada, literalmente aquí en mi apartamento. Y bueno, pues también ha sido un aprendizaje, ¿no? Ha tenido la gran ventaja de que he asistido a muchos congresos nacionales e internacionales sin moverme de este espacio, entonces pues tiene sus ventajas, pero sus desventajas también, ¿no? Es un reto grande, pero pues aprendiendo también nuevas cosas, nuevas formas también de enseñar, ¿no? A través de estos medios, sacándole el provecho que se pueda. Claro, sí, a todas nos ha tocado refugiarnos y acostumbrarnos a esta vida. Claro que en mi casa el tema de las goteras se ha puesto un poco complicado. ¿Su merced vive en casa o en apartamento? En un apartamento, y un apartamento bastante pequeño, ¿no? Entonces ahí es cuando uno analiza, ¿no? La forma como el mundo actual nos ha puesto a vivir, ¿no?
A veces como que no le damos mucha importancia a estos espacios que terminan siendo, digamos, el espacio donde llego a descansar, pero cuando tengo que pasar todos los días en casa, uno comienza a valorar otras cosas, ¿no? Entonces, yo tengo un espacio pequeño, pero tengo un balcón. Entonces, ese balcón ha sido una maravilla, porque es el espacio donde puedo salir, tomar aire, en fin. Nos ha hecho replantear, ¿no?, la forma como estamos viviendo. Donde están todas las plantas, las aromáticas, donde está el pedacito de ecosistema silvestre que todos Sí, quisiéramos acá estar tengo, recorriendo, ¿no? han crecido. Sí, yo tengo aquí unas plantitas que han ido creciendo. Planté unas por casualidad antes de que comenzara la cuarentena y ya la saqué porque estaba gigantesca y una mimosa. Yo puse la semilla y estaba gigantesca. Ya estoy despreocupada. Tiene buena mano. Bueno, esperemos que nos dejen salir pronto Eso parece, o que eso podamos dice salir mi sin madre, riesgo. Sí, sí, que tiene buena mano. con las plantas, sí. Ah, muy bien, muy bien. Me imagino que extraña el trabajo de campo también, porque pues Lorena ha sido una investigadora muy activa, como pueden deducir de su currículo, y nos está revelando un proceso de ocupación y transformación del territorio aquí en la Sabana de Bogotá, que es a donde queremos llegar, sobre todo para entender si lo que estamos haciendo en el presente, nuestra forma de vida, es la más adecuada para las circunstancias y si vamos a ser capaces de afrontar los retos del cambio climático. Vamos a hacer un programa muy especial la próxima semana sobre este tema de la adaptación al cambio climático en Bogotá y por ese motivo queremos que Lorena nos cuente un poquito más de esa transformación del territorio, esa historia de la sabana de Bogotá que usted ha retratado en sus documentos y en sus artículos. Si quiere una introducción un poquito sobre ese tema que yo estoy seguro además le apasiona. Sí, sí, sin duda, sobre todo porque estudiar la sabana de Bogotá para mí es muy importante porque yo soy bogotana, mis padres son bogotanos, pero mis abuelos son de la sabana de Bogotá, ¿no? Yo soy hija de la sabana de Bogotá. Eh, Mis abuelos paternos son del Rosal y de Bogotá, y los maternos de Soacha y de Zipaquirá. Entonces, tengo una conexión también muy especial con la sabana. Pues no sé, probablemente no todas las personas saben, pero nosotros vivimos sobre lo que era el fondo de un antiguo lago. Cuando la cordillera oriental terminó su proceso de ascenso, se formó aquí, en lo que hoy es la sabana de Bogotá, una especie de hondonada que se cubrió de agua. Eso sucedió hace 3 millones de años. Es decir, esto era un lago, todo este espacio de la sabana de Bogotá. Pero hace alrededor de 27.000, 25.000 años, por los cambios que hubo, el inicio, un aumento de temperatura que generó un deshielo y también un clima más seco, hizo que ese agua represada encontrara una salida que es el Salto de Tequendama. Esta salida ya existía, pero era muy estrecha. Con toda esa presión, digamos que las masas de agua comenzaron a hacer por el deshielo cada vez más y más agua acumulándose en el lago. Eso hizo que esa salida por el Tequendama se ampliara y como además hubo un clima más seco, ya no hubo tanta pluviosidad, entonces el lago comenzó pues lentamente a, a vaciarse hasta que se formó este ambiente ecológico, digamos, de una planicie inundable y de difícil drenaje también, porque por ser el fondo de un antiguo lago, pues su base es arcilla y la arcilla no permite el drenaje, ¿no? Ok, yo no sé si las personas que nos acompañan y nos ven cada semana se imaginan ese paisaje de esa época. Tal vez lo más similar, y me corrige Lorena, es la laguna de Fuquene hoy en día. Si vamos hacia Chiquinquirá y recorremos esa parte donde está la laguna de Palacio, o estaba, porque ya también está bastante seca, encuentra uno esa planicie muy pantanosa, llena de pequeños ríos que bajan de las montañas y que generan muchos meandros y que obviamente cuando llueve hacen expandir el espejo de agua y cuando es la época seca se contrae y se llena de juncos y genera muchísimos tipos de hábitat
distintos que son aprovechados, por supuesto, por una gran cantidad de especies de plantas, de animales que entiendo que sirvieron de base para atraer a los primeros pobladores, ¿no? Sí, sí, y también hay otro elemento y es que como el suelo es arcilloso, entonces cuando llueve, digamos que esas inundaciones no solo se dan por el desbordamiento de los ríos, sino porque cuando llueve el agua, pues la tierra comienza a filtrar el agua, pero llega un punto en el subsuelo en el que llega la capa de arcilla y la arcilla detiene el agua. Entonces, si sigue lloviendo, lo que pasa es que el suelo se va cada vez a llenar más de agua hasta que se generan esos encharcamientos, que un poco como dice Brigitte, por ejemplo, después de que ha llovido, si queremos atravesar un potrero, probablemente nos vamos a mojar completamente los pies porque está encharcado. Entonces, ese es también otro elemento muy característico de esa sabana, esos encharcamientos que en ese caso se llama por nivel freático, es decir, pues simplemente porque el suelo se satura de agua y el agua pues emerge nuevamente a la superficie porque no tiene en su interior cómo drenarse, cómo seguir, digamos, hacia el interior del subsuelo. Es decir, que el agua no solamente se desborda de los ríos por la gran cantidad de caudal que estos llevan, sino que además las lluvias hacen que se encharque todo el territorio. Es decir, no solamente Exacto. con jarillones aislando los ríos vamos a evitar las inundaciones porque cae mucha agua. Bueno, en el Casanare tenemos un fenómeno muy parecido, las sabanas del Casanare que en este momento comienzan a secarse por la llegada de la época seca. Son sabanas pluviales, es decir, sabanas que todo el tiempo o 6 meses al año parecen un lago y es producto de la lluvia, no del desbordamiento de los ríos, que eso es un elemento muy interesante porque la lluvia sí no la podemos controlar. A veces creemos que podemos controlar los ríos, pero la lluvia sí es difícil. La lluvia. Por eso había tantas ranas en Bogotá, ¿no? Y tenemos ese símbolo que yo no sé si la empresa de acueducto todavía utiliza, que era nuestra ranita verde tan emblemática y probablemente un animalito sagrado para algunos de los pobladores de acuerdo a su historia, su interpretación del mundo. Lorena, cuéntanos un poquito sobre la vegetación, sobre los elementos del paisaje y sobre cómo fue que empezaron a llegar las personas y a poder vivir en ese ambiente que nos parecería un poco inhóspito, digamos. Bien, pues el poblamiento acá de lo que sería el altiplano hasta donde tenemos datos es por lo menos de hace 12.400 años. Esa es la fecha más antigua que tenemos de evidencia de personas que estuvieron viviendo acá en la sabana de Bogotá. En el Tequendama, por ejemplo, aquí tenemos la segunda fecha más antigua, que es alrededor de los 11.000 años. Entonces, este es un territorio que desde hace 12.000 años está siendo ocupado. Inicialmente se creía, precisamente porque la sabana tenía ese carácter tan inundable, y para que tengamos una idea de cómo era, uno cuando lee la crónica del siglo XIX, por ejemplo, los viajeros que llegaban a Bogotá en el siglo XIX, se llegaban en la época de invierno, llegaban a Facatativá, que era la última estación antes de entrar a la ciudad, pues que en esa época era prácticamente lo que nosotros llamamos hoy en día el centro, ¿cierto? San Victorino era la entrada a la ciudad. Se llegaban en la época de invierno, no podían pasar de Facatativá a San Victorino, era imposible atravesar la sabana porque estaba completamente inundada, lo que hablábamos hace un segundo. Entonces, y eso en el siglo XIX. Entonces, a mediados del siglo XX, cuando ya se comienza a desarrollar la investigación arqueológica, se creía que digamos, en la plena sabana nunca habitaron personas, porque precisamente las condiciones ecológicas no lo permitían. Entonces, en relación a estos primeros habitantes de hace 12.000 años, se entendía que habitaron sobre todo en los abrigos rocosos, es decir, en esas pequeñas entrancias que las estructuras rocosas pueden dejar, ¿no? Como una especie de abrigos donde ellos pueden precisamente pues, vivir y desarrollar sus actividades cotidianas. Pero la investigación ha ido mostrando que, claro, sí, inicialmente se ubicaron entonces en estas zonas, digamos en esos abrigos rocosos que vemos a lo largo de la sabana,
pero que muy tempranamente, es decir, hace 7.000 años más o menos, ya encontramos grupos humanos viviendo en la plena sabana, en la plena planicie, claro, escogiendo muy bien las zonas donde ubicarse de modo que se afecten lo mínimo posible por las inundaciones estacionales. Pero pues lo interesante es que aquí comienza, pues, bueno, y también un poco respondiendo a tu pregunta, pues esto que también es algo importante, es que a pesar de que le llamamos sabana a Bogotá, esto no es una sabana, ¿no? Geográficamente hablando, no es una sabana. Esto es una planicie de bosque andino, solo que pues el bosque andino prácticamente ha desaparecido, ¿no? Es muy difícil que nosotros podamos reconocerlo, o pues hoy en día aún más difícil. Entonces este bosque andino tenía pues plantas propias de ese ecosistema, como el aliso. El aliso, por ejemplo, crecía siempre muy, necesita mucha agua, entonces a lo largo de los valles de inundación se encontraba mucho aliso, mucho junco en estas áreas inundables, pantanosas, roble y otro tipo de árboles pues típicos de la sabana, como el té de Bogotá. Bueno, así de repente no recuerdo más. Pues en general una vegetación muy herbácea, pues debido precisamente a ese contexto pantanoso. Yo creo que cuando caminamos por los cerros orientales o si nos arriesgamos un poquito más lejos, vamos a visitar las piedras del Tunjo que quedan en Facatativá o la salida hacia el Tequendama, podemos imaginarnos a esas primeras bandas de humanos refugiadas en las grietas y debajo de esos aleros de Exacto. piedra que sobresalen, prendiendo fuego y mirando hacia el lago a ver ahí qué podían cazar, qué podían comer, qué podían encontrar, qué podían recolectar, porque pues todavía no tenían agricultura establecida. Y cuando el lago bajaba de nivel en la época seca, que hoy en día era pues más o menos en enero, febrero, marzo, se metían, digamos, a esos terrenos que iban quedando libres e incluso deberían intentar construir campamentos o estar más tiempo dentro de lo plano, pero claro, cuando empezaba a llover los sacaba corriendo de nuevo. Entonces aprendimos a entender cómo era el ciclo de la inundación y el comportamiento del agua en ese espacio de la sabana, cosa que parece que hoy en día se nos olvidó porque cada vez que algo se seca lo llenamos de urbanizaciones ilegales y estafamos a la gente, le vendemos lotes que están en zona de riesgo y después cuando llueve las dejamos abandonadas. Ese es uno de los temas críticos de nuestra manera de entender ese ciclo ecosistémico. ¿Qué comía la gente? ¿Qué hacía la gente? Esa imagen que yo le doy de esas bandadas pendientes en la roca, como de que había en la sabana, ¿ellos cómo vivían? ¿Tenemos algún dato? Sí, bueno, estos primeros grupos que de hace 12.000, 7.000 años, que se llaman cazadores-recolectores, vivían precisamente de la recolección de frutos silvestres. En el caso de la sabana de Bogotá, sin duda, de todos estos recursos fluviales y acuáticos, tipo pues, mucho pescado probablemente, caza de patos y de pájaros, estos pájaros precisamente también estacionales que llegan en ciertas épocas del año, moluscos, hay moluscos de agua dulce, entonces que tampoco es una idea muy fuerte, ¿no? Y es que son pescadores, ¿no? Los habitantes, los antiguos habitantes de la sabana de Bogotá eran pescadores. En muy buena medida, sobre todo porque acá en la sabana no habían animales grandes para cazar, ¿no? Roedores también, mucho, pero animales grandes era básicamente el venado, lo que había. Y ya hace 5.000 años, más o menos, se comenzó a desarrollar, comienzan a aparecer las primeras prácticas agrícolas. Y ya cuando se comienza a cultivar, pues encontramos aquí en la sabana evidencia, por lo menos la evidencia arqueológica con la que contamos es presencia de bibia, ¿no? Que hace parte del cocido boyacense, calabaza, papas, ¿no? Muchos, todos este tipo de turmas de tubérculos,
que son propios de estas zonas andinas: maíz, frijol, quinoa, achira. Incluso se ha encontrado evidencia de achira aquí en la sabana de Bogotá. Entonces, es una dieta realmente muy variada y las investigaciones han podido mostrar que por lo menos para estos grupos agrícolas ya, alrededor del 70% de la dieta era de este tipo de alimentos, y el 30% sería una dieta de carnes como las que mencioné ahora, mucho pescado sobre todo, y proteína proveniente de pequeños animales como los roedores. Ahora que volvamos de la pausa, vamos a hablar un poquito más de cómo es que, digamos, a saber estos detalles, digamos, de la vida cotidiana de personas que vivieron hace 7, 8 mil años, como nos dice la profesora Lorena Rodríguez de la Universidad Nacional. Ahora regresamos. Después de esta breve pausa en la Casa en el Planeta, regresamos a conversar sobre la manera en que los primeros bogotanos vivían las inundaciones. Y una de las sorpresas que nos llevamos es que eran pueblos de pescadores. Aquí en la sabana de Bogotá, la cultura empezó a partir de un relacionamiento muy directo con el humedal gigantesco que seguramente existía después de que Bochica habría roto el huequito del Salto de Tequendama, aunque les recuerdo que por el otro lado también tenemos al río Suárez desocupando la planicie de Fuquene, Cucunúa y Palacio en un salto tal vez no tan espectacular, pero también muy hermoso, que da origen a todo el valle agrícola del río Suárez hacia Boyacá y Santander. Estamos con la profesora Lorena Rodríguez, arqueóloga, profesora de la Universidad Nacional, quien nos cuenta cómo era la vida de esos primeros bogotanos y bogotanas. ¿Cómo sabemos cómo era esa vida? ¿Qué trabajo arqueológico específico se ha hecho para entender esa relación que había entre los pueblos prehispánicos y su entorno y su ecosistema? Bueno, pues la arqueología es un poco un trabajo eh, de investigación, ¿no? Como investigar un crimen, ¿no? Pues seguimos apenas unas pistas muchas veces muy endebles, y tenemos que, a partir de esas pistas, ¿qué son? Son las evidencias de su paso por este mundo que dejaron esos grupos, pero son unas evidencias que ellos no dejaron con la intención, pues, de que se preservaran, ¿no? Ni para pensando en que alguien quisiera saber sobre ellos en el futuro. Entonces, sí es una labor muy difícil, que se nutre de muchas disciplinas para poder lograrlo. Entonces, y aquí tenemos además una condición adicional, y es que no hubo construcciones en piedra prácticamente. Entonces, con el tiempo, todas las estructuras que son hechas con materiales orgánicos, pues desaparecen, ¿no? Estos materiales orgánicos, precisamente como los juncos o la madera, pues se pudren y al cabo de pocos años han desaparecido. Entonces, ya para hacer investigación sobre personas que vivieron hace 5.000 años, hace 3.000 años, pues ya no podemos contar con este tipo de evidencia. Básicamente nuestra evidencia es identificar tumbas donde hayan depositado pues, la comunidad a sus muertos, y esperar que incluso los cuerpos se hayan preservado, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera los huesos, que también pues, obviamente son orgánicos, se preservan. Entonces, el estudio de los huesos nos da mucha información. Nos da información sobre, por ejemplo, esa persona, qué enfermedades tenía. De pronto, si había un momento de conflicto muy fuerte, pues se pueden ver en el cuerpo las cicatrices, en los huesos. En los dientes podemos ver que comían, las huellas, ¿no? de microrestos de comida, que hoy en día, digamos, la tecnología permite identificarlo y saber, por ejemplo, eso. En los huesos también, yo siempre digo, llamo la atención sobre que nosotros somos lo que comemos, porque
porque o sea, toda la estructura de nuestro cuerpo se renueva a partir de lo que nosotros ingerimos. Y en este caso, en los huesos nosotros podemos identificar qué tipo de cosas comían las personas. Yo diría que comían bastante bien porque cuando llegaron los otros ancestros hispánicos en modo invasor, encontraron más de 500.000, 600.000 personas en la sabana, de acuerdo a los mismos cronistas, lo cual quiere decir que entre esos 5.000 años antes del presente y esos 1.500 de la era actual, pasaron muchas cosas, pero hubo mucha prosperidad, hubo un crecimiento demográfico exponencial gigantesco que muestra una evolución muy adaptada a las condiciones ecológicas, una comprensión muy compleja del funcionamiento también de las inundaciones. Cuando llegaron los españoles, ¿qué vieron? Esa es una de las, como cuál fue la primera foto que tomó Gonzalo Jiménez de Quesada cuando llegó a la sabana de Bogotá. Pues la primera imagen es, él decía que todas las casas, que era precioso, era primoroso, los caminos eran completamente rectos, muy bien hechos, y que en toda la sabana había tal aglomeración de casas que parecía una única ciudad. O sea, lo que él no identificó una ciudad como tal, sino población dispersa por todo el territorio. Casas todas muy juntas, pero no a la manera de una ciudad. Y describió pues los cercados, estos cercados donde vivían, digamos, la élite ya en este momento muisca, como hechos pues con estas murallas, solo que eran murallas pues lo que llamamos palizadas, ¿no? Porque eran murallas en madera, y con techos de algodón. Describe que todo el techo hacia abajo caía hacia digamos, la pared de estas grandes construcciones, eran hechas en algodón, en tela de algodón. Entonces los describen como una sociedad efectivamente muy próspera, muy densa en ese sentido, pero sí hay una cosa que me sorprende a mí en mi investigación, y es que hoy en día por la precisamente investigación arqueológica sabemos, y por las condiciones de la sabana, que para poder habitarla, ya estos grupos sedentarios agrícolas transformaron completamente el territorio. A través de un sistema que se llama de camellones, en el que se construyen plataformas elevadas de tierra con canales para controlar el flujo de agua. Y esto atravesaba toda la sabana, ¿no? Iba, por lo menos en lo que se ha podido identificar, desde Chía hasta el Valle del Río Tunjuelito. Y nada de esto lo mencionan los españoles, los primeros españoles. Es curioso, ¿no? Porque ellos venían subiendo por el Magdalena, debían venir realmente exhaustos de andar con sus armaduras a caballo. Bueno, esa es la imagen que yo tengo de las clases de historia que le dan a uno, y cómo venían de una España que era muy desértica. España, en la península ibérica, sobre todo el centro, Castilla y un poquito hacia Andalucía y todo, son tierras muy yermas con otro tipo de ecosistema muy distinto. Entonces, las crónicas siempre están recordando ese contraste tan marcado que seguramente cuando vean en el Instagram de don Gonzalo, cuando lo monte, será evidente. Ese sistema de camellones y de plataformas, como menciona Lorena, ¿cómo se construyó? ¿Cómo funcionaba? Bien, pues es curioso precisamente porque hay que tener en cuenta que se perdió la memoria sobre la existencia de estos camellones. Es decir, precisamente porque los españoles no le dieron importancia, yo solo he encontrado 3 menciones en la crónica muy rápidas a la forma como ellos cultivaban, ¿no? Decían pues que los muiscas se continuaban cultivando su maíz a la manera antigua en camellones que hacen a mano. Referencias de finales del siglo XVI, y la última que encontré es de 1603. Entonces ya en el siglo XX no se sabía de esta forma prehispánica de cultivo.
Eso se supo fue a través de la existencia de fotografías aéreas que tomó el IGAC en los años 30, 40 y 50 acá en la sabana de Bogotá. Esos sistemas de camellones y de vallados, de zanjas, se imagina uno una planicie como con los huecos de los surcos y las partes bajas que están llenas de agua, con los peces capitanes, con los cangrejos, con las ranas, con los patos migratorios, y en la parte superior toda la materia fértil y los maizales sembrados, digamos, en esos surcos. Esa es una tecnología que revela la historia y sobre todo la arqueología y que permitió que los habitantes prehispánicos prosperaran de una manera increíble. Dependía de la inundación y se volvió un sistema agroecológico impresionante, realmente impresionante, que también existió en México, existió en Perú, existió en Bolivia, en muchas partes de la América ecuatorial, porque era una manera de aprovechar la riqueza de las aguas que tenemos nosotros. Cuando regresemos de la pausa, vamos a hablar un poquito sobre la potencialidad que tiene ese conocimiento que se está recuperando para adaptarnos de nuevo a este cambio climático que se nos viene encima. La profesora Lorena Rodríguez, en sus investigaciones arqueológicas e históricas, nos muestra un paisaje de la sabana de Bogotá muy particular para la época en que llegaron los conquistadores españoles. Imagínense desde el Cerro de Monserrate, que en ese tiempo no tenía ninguna señal de ocupación en la parte alta, pero seguramente que era visitado por mucha gente que subía a mirar el paisaje o tal vez a rendir culto a sus ancestros o a sus seres mitológicos. ¿Qué verían? ¿Qué vería una persona que sube a Monserrate en el año de 1550? Bueno, en el año de 1550 ya ha cambiado un poco, ¿no? Lo que veríamos, digamos, antes de la colonización sería un paisaje espectacular, porque lo que veríamos sería una red de canales, me imagino yo, con el sol brillando sobre los espejos de agua de esos canales. Eh, y esas plataformas con cultivos, plataformas también donde las personas vivirían, ¿no? Porque hay que entender que este sistema de camellones era un sistema integrado donde todas las actividades se llevaban a cabo, es decir, allí vivían las personas, cultivaban, pero en estos canales podían realizar pesca, cazar en los diferentes lagunas y humedales que podían haber alrededor, que estas no desaparecen, porque recordemos que este es un sistema de drenaje, pero no en el sentido moderno de drenar para sacar el agua, para eliminarla, sino es de manejo de agua, para distribuirla y que las personas pudieran convivir con el agua, compartir ese espacio con el agua. Entonces, en ese sentido, pues las lagunas y los humedales no debieron desaparecer, existirían pues de una forma diferente a la actual. Y en estos espacios entonces ellos cazarían también, recogerían toda esta materia orgánica, como mencionábamos, como los juncos para las construcciones, para hacer sus canastos. Esto es lo que veríamos antes de la conquista. Una vez llegan los españoles, lo que sucede es precisamente que ellos, como no ven por alguna razón la importancia de este sistema de cultivo, no lo mencionan prácticamente. Entonces lo que dicen es, este terreno solo sirve para poner vacas y vamos a tener las primeras vacas en la sabana de Bogotá apenas a finales de los años 40, 1546, 48 llegan las primeras vacas a la sabana de Bogotá. Entonces ya para 1550 lo que tendríamos es un paisaje mucho más inundable porque se deja de forma parcial de controlar estas aguas a través del sistema hidráulico. Entonces van a haber muchas más inundaciones y probablemente vamos a tener
muchas vacas y cultivos de trigo y de cebada, que son los cultivos más importantes que van a importar los españoles. Un momento de muchos cambios, un momento de una transición ecológica a los paisajes íberos que trajeron los conquistadores y que reemplazaron con mucho los paisajes muiscas de la época, que además se mantenían gracias al trabajo concertado de miles de personas, porque una red de canales de este tipo pues requeriría un trabajo permanente para su mantenimiento, para su cultivo y una minga permanente que estuviese atenta a que la red funcionara sin problemas. Luego, claro, cuando empezamos a poner vacas, cuando desaparece la gente por el colapso poblacional debido a las epidemias y debido a las guerras, pues claramente no hay quien mantenga ese sistema de canales, ¿o me equivoco? Sí, ahí hay un elemento adicional y es que los indígenas pierden el acceso al control de ese territorio y en esa medida ya no pueden, ¿no? Mantener estos grandes canales, por ejemplo, porque ya ese terreno pertenece a algún español. Entonces, yo también he investigado un poco esa transición que pasó en el siglo XVI y cómo se transformó ese paisaje de la sabana de Bogotá en ese momento y hasta el momento lo que yo he podido concluir es que el sistema de camellones sobrevivió al interior de los resguardos, que es donde ellos pues tenían el control sobre cómo cultivar, pero sobre todo con estas plataformas que se construyen, hay que tener en cuenta que había básicamente que controlar dos formas de inundación, la del encharcamiento que mencionaba yo antes y por los desbordamientos. Para los desbordamientos requerirían canales muy grandes, o sea, hablamos de que de los vestigios se ha podido identificar canales con 2 kilómetros de largo, sobre todo en las zonas más bajas e inundables de la sabana. Pero para los encharcamientos sí se requiere apenas de canales pequeños con estas plataformas para el cultivo. Entonces, este tipo de camellón pequeño es el que ellos van a poder mantener al interior de sus resguardos. Ya esos grandes canales para controlar esos desbordamientos, ellos ya van a perder el acceso a ese territorio. Diríamos que se comenzó a construir la vulnerabilidad climática de la sabana, 5 siglos en los cuales pues la ciudad se expandió, los sistemas productivos basados en la ganadería o en los cultivos incluso que después fueron industriales de cebada, de trigo, de maíz, de alfalfa y luego de hortalizas y floricultura, que es lo que tenemos hoy en el paisaje de nuestro territorio. Lorena, ¿usted cree que esas tecnologías de convivencia, de distribución del agua en el territorio y a lo largo del tiempo podrían enseñarnos algo para afrontar estos fenómenos climáticos que cada vez son más drásticos y más graves en todas partes del mundo, pero aquí en particular en la sabana de Bogotá? Sí, sin duda, Brigitte, porque lo que es necesario comprender es que este es un espacio inundable y esa condición ecológica no cambia porque hayamos puesto una capa de cemento por encima, que es la ciudad y son los municipios aledaños que también se están urbanizando de una forma tremendamente acelerada. Es decir, los ríos necesitan respirar, los ríos necesitan su espacio cuando hay exceso de agua, cuando vienen las lluvias. Claro que el río se tiene que expandir y para eso existe una llanura de inundación. Entonces, no se trata de que nosotros no podamos vivir en este espacio, pero hay que tener en cuenta que no podemos construir encima de los ríos, que no los podemos canalizar a todos, sino que es necesario dejarle el espacio suficiente a los ríos para que respiren, para que tengan su llanura de inundación, para que se puedan un poco no distensionar cuando llueve y expandirse. Porque ese digamos, es el comportamiento natural de los ríos. Y este sistema de camellones muestra que efectivamente se podía convivir con las dos cosas. Como mencionaba, ellos en esas plataformas cultivaban, vivían, tenían los canales para no deshacerse del agua, sino manejarla,
controlarla para que el exceso no los afectara a ellos, pero también dejaban espacios libres en la sabana que yo llamo de mitigación, donde esos excesos de agua del invierno, es decir, los canales direccionaban hacia algún lugar esos excesos de agua, ¿no? Y debían ser áreas que intencionalmente se dejaban allí para que se inundaran durante estos periodos de invierno. Pero que además de eso son áreas que se pueden aprovechar, porque eran las áreas donde iban a llegar los pájaros, donde estaban los patos, donde estaban toda esta fauna que ronda, digamos, los espacios acuáticos, y pues ellos también los aprovechaban, digamos, económicamente. O sea, no son áreas perdidas, simplemente hay que pensar de qué forma podemos sacarle provecho sin necesidad de destruirlo, de acabar con ello, ¿no? Que es, digamos, uno de los propósitos desde el inicio de la colonización, fue de secar la sabana. Entonces, por eso tenemos en la sabana hoy en día tanto pino y eucalipto, que son plantas pues que requieren mucha agua y que van poco a poco secando el terreno. Secando y ayudando a aplanarlo y a borrar las huellas de todos esos canales, porque en la medida en que la ganadería y la agricultura mecanizada se favorecen digamos, del estatuto plano del suelo, pues ya no hay la posibilidad de mantener el espacio, esa red, como decía, tan intrincada de canales y de camellones dedicados a los cultivos y a otra economía, porque además estamos hablando de un modelo económico productivo completamente distinto, de un modo de conocer el ecosistema y de convivir con él muy diferente a lo que vimos con el desbordamiento, por ejemplo, del caño del Virrey en el norte de Bogotá, que recuperó una parte de su cauce e inundó todas las áreas verdes, inundó las calles y finalmente pues fue a entregar ese exceso de aguas a uno de los humedales que también está en el norte, los humedales actuales que actúan un poco como reservorios de emergencia y afortunadamente todavía tenemos algunos, porque si no estoy segura de que las crisis de inundación serían mucho, mucho más graves. En el plan de desarrollo de la actual administración hay unas intervenciones muy interesantes para continuar con la recuperación de estos humedales, para restaurar además, por ejemplo, el cauce y la cuenca del río Fucha, que es uno de los ejes de la tradición, digamos, bogotana en el costado oriental del río. Pero en las áreas urbanas es complicado, digamos, imaginarnos una recuperación o una restauración ecológica que nos lleve a algo más silvestre o más verde, porque el ambiente construido y lleno de cemento es muy grande y es costoso eventualmente manejarlo. Entiendo que, por ejemplo, el acueducto ha comprado muchísimos predios para darle oxígeno a la cuenca del Fucha, a la cuenca del Arzobispo, a las demás cuencas de la ciudad. Pero el costado occidental del río Bogotá, donde está Mosquera, Funza, Faca, donde está hacia el norte Cota, Tenjo, Tabio, que son espacios con unos suelos agrícolas supremamente valiosos, supremamente fértiles por esa historia, podrían beneficiarse de una restauración de los sistemas de camellones y vallados. Esa es una curiosidad que tenemos muchas personas que trabajamos en la sabana. Sí, o sea, la posibilidad de recuperar, por ejemplo, un sistema tradicional de agricultura como este es posible. Se han hecho experimentos en otras regiones de América, porque como mencionaba Brigitte, efectivamente estos sistemas de cultivo pues no solo existen acá, precisamente en la depresión Momposina, como se hablaba en el programa anterior un poco, particularmente se han hecho experimentos, por ejemplo, en el lago Titicaca, de reconstrucción de camellones y de, digamos, arqueología experimental de cómo, si sería viable hoy en día hacerlo. Pues hay que tener en cuenta que esos son trabajos en tierra, ¿no? Es decir, que en términos de la energía necesaria para construir los camellones y los canales, pues el requerimiento es alto,
pero cuando se hace a través de un trabajo comunitario, que fue como se hizo, y como mencionaba también Brigitte, a través de las mingas, que fue como se construyó el sistema prehispánico, puede llegar a ser muy eficiente cuando hablamos de comunidades con pequeñas propiedades que entre todos se reúnen y ayudarían, digamos, a construir, ¿no?, los camellones de los vecinos. Y esto tiene una gran ventaja porque minimiza los efectos de las heladas. Yo pienso que esa es una de las grandes ventajas que tiene el sistema de camellones y que podría responder precisamente a problemas que actualmente seguimos teniendo, que es que cada vez que vienen las heladas, los cultivos se queman. Y los camellones, el sistema de camellones permite por su forma como está hecho, neutralizar este efecto. ¿Por qué? Porque durante el día el agua se calienta, precisamente porque las heladas se dan en las épocas en que durante el día alcanzamos 20 grados de temperatura y por la noche puede caer hasta menos 5 grados, ¿no? Entonces esa diferencia térmica es lo que quema los cultivos. Como hay tanto sol durante el día, ese sol calienta el agua que está allí en los canales y en la noche ese calor que fue guardando la tierra a través del agua que está allí en los canales, hace entonces con que la tierra se mantenga tibiecita y la caída de la temperatura no afecte tanto a los cultivos. Entonces, eso sería una gran ventaja. Lo que tenemos en Bogotá en estos momentos y también durante la pandemia es una conciencia creciente de que queremos producir comida abundante, de mejor calidad y más cerca para que tenga menor huella ecológica. Queremos además recuperar la biodiversidad propia de nuestros ecosistemas, alguna de la cual está gravemente amenazada por esas transformaciones del territorio. También queremos recuperar la posibilidad de disfrutar el aire libre, de salir de nuestros apartamentos, de nuestro encierro y de una urbe que tiene 8 millones de habitantes y que tiene una oferta de espacio verde muy, muy escueta, muy estrecha. Así que uno pensaría que combinando todas estas cosas, tal vez pudiésemos construir un urbanismo distinto, un urbanismo más verde, un urbanismo además que reconozca las distintas tradiciones y capacidades tecnológicas que han hecho presencia en el territorio de la sabana. Lorena, un mensaje final cortico para los planificadores. ¿Usted cómo se imagina la sabana de Bogotá en los próximos 50 años? Pues ojalá con una recuperación de los valles de inundación de los ríos, no continuar canalizando los ríos, que me parece que es un error gigantesco, y sobre todo la preservación de los humedales, porque como mencionaba Vivi hace un momento, es en este momento el único espacio que tiene esta presencia del agua de la sabana para respirar, para manifestarse, porque como mencionaba, no es solo el agua que viene por desbordamiento de los ríos, sino toda esa agua que tenemos en el subsuelo. Entonces, sobre todo la preservación de los humedales es fundamental y en esto hay que pensar en un urbanismo un poco más responsable, que apunte, digamos, a un equilibrio entre las ganancias que justamente se deben ganar aquellos emprendedores, pero que no se lleve por delante el medio ecológico de la sabana de Bogotá, porque lo cierto es que existe, como decía al principio, no porque le pongamos cemento va a hacer que desaparezca. La sabana de Bogotá es un medio ecológico inundable y ese agua va a buscar su manera de salir. Una ciudad sostenible, una ciudad que tal vez le apueste a la regeneración ecológica y que con ello nos brinde un espacio renovado para todos los bogotanos y bogotanas. Muchísimas gracias, Lorena, por su participación en La Casa en el Planeta y le deseamos muchos éxitos a toda la audiencia. También muchas gracias por acompañarnos en este especial climático que continuará dentro de 8 días.